a dar inicio a la tercera parte del evento de geometría compleja, dinámica holomorfa aritmética, versión 2021. Vamos a continuar entonces con la tercera parte del cursillo a cargo de Camilo, que nos va a continuar hablando sobre superficie de traslación y campos de Beck. Adelante, Camilo. Bueno, muchas gracias, chicos. La idea de nuestra última sesión es definir el grupo de Beach asociado a una superficie de traslación mansa y probar la propiedad de que cuando tú tienes superficies compactas con estructura de traslación, entonces este grupo es un subgrupo discreto de SL2R. Bien, entonces vamos a introducir unas definiciones importantes antes de definir nuestro grupo. Bueno, entonces vamos a decir que una función afín que preserva la orientación de R2 en R2 es una función cuya regla de asignación es muy sencilla. Es dada por una matriz que pertenece a... Es una matriz de 2 por 2, perdón, con coeficientes en R y determinante positivo, ¿sí? Que multiplica el vector X en R2 más un vector traslación. Entonces, esas van a ser nuestras funciones afines que presentan la orientación del plano euclidiano. Entonces, como ejercicio es muy sencillo, es una rutina, vamos a probar que el conjunto formado por todas estas funciones es un grupo bajo la composición de funciones. Es importante hacer este ejercicio porque requerimos extender este tipo de conjuntos para superficies en general. Bien, ahora, ¿qué es un difeomorfismo afín que preserva orientaciones en superficies de traslación? Bien, entonces, estas funciones, ¿sí?, son homeomorfismos de una superficie que tú fijas en sí mismo, ¿sale? Pero vamos a pedirle dos condiciones a nuestro homeomorfismo. La primera, ¿sí?, es que permute los puntos singulares de la superficie, ¿sí?, pero los va a permutar de manera muy especial. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un ángulo, un punto cónico de ángulo 4π, ¿sí?, bajo el homeomorfismo F también tiene que ir a un punto cónico de ángulo 4π, ¿sale? Tiene que ir puntos cónicos de ángulos en ángulos, pero de igual ángulo, perdón la redundancia. Y la segunda propiedad es que cuando tú ves esa función en coordenadas locales con la estructura de traslación fuera de los puntos cónicos, localmente se va a tener que ver como una restricción de una función afín de R2, de estas que introdujimos en la lámina anterior. Entonces, esos son nuestros difeomorfismos afines que preservan la orientación en las superficies de traslación. Bueno, muy bien. Entonces, cuando tomamos el conjunto conformado por todos los difeomorfismos afines que preservan la orientación de una superficie, ¿sí?, y lo tomamos con la operación de la composición, este es un grupo, ¿vale? Ahora lo que vamos a probar es que cuando nosotros tomamos un elemento, ¿sí?, de un difeomorfismo, del grupo de difeomorfismos afines de cualquier superficie, y calculamos su matriz diferencial en cualquier punto de mi superficie, siempre es una matriz constante. Eso está buenísimo, eso nunca cambia, ¿sale? Eso es lo que vamos a probar. Bien, entonces las ideas son muy sencillas. Perdón. Las ideas son muy sencillas. La demostración consta de dos partes. Lo primero que hay que probar es que cuando nosotros tomamos una carta, ¿sí?, y vemos en coordenadas locales nuestro difeomorfismo afín y calculamos la diferencial, ¿sí?, en un punto tenemos una matriz, y si cambiamos la carta de ese punto, esa matriz no va a cambiar, ¿sale? Eso es lo primero que hay que probar, lo más sencillito. Lo segundo es que si tú tienes dos puntos diferentes sobre tu superficie, ¿sí?, y calculas la diferencial de tu difeomorfismo afín, esas dos matrices diferenciales coinciden, no van a cambiar, ¿sale? Para entender la segunda parte, ¿sí?, es muy importante tener en claro cómo se hizo la primera.
Entonces les voy a contar las ideas geométricas de esta demostración de la primera parte y después vamos a ver que fácilmente se puede probar la parte 2. Bien, entonces, vamos a tomarnos un puntico en nuestra superficie, ¿vale? Aquí nosotros lo llamamos P. Vamos a tomarnos 2 cartas también en la superficie, usu I, I, BI y CI, con I en el conjunto de índices 1 y 2. Y vamos a pedir que este X se encuentre en usu I. Y la imagen de P bajo la función F, perdón, aquí no es X, sino aquí es P, se encuentra en la carta BI. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por aquí tengo mi superficie, tengo mi función afín, esta es mi F, por aquí tengo mi puntito, tengo mi cartica, por aquí tengo F de P, y tengo mi cartica. ¿Sale? Entonces, tengo mi cambio de coordenadas, este se llama si, este se llama fi, y cuando yo veo este cambio de coordenadas localmente en mi función, este se ve como una función afín, una restricción de una función afín. Así lo voy a ver. Entonces, ya de antemano, cuando calculo la diferencial de este cambio de coordenadas, tengo que su diferencial de la función en ese punto con respecto a esas cartas es la matriz A. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pues no nos gustó la carta U1 que tomamos, pues vamos a cambiar de carta. Vamos a tomar la carta U2. Entonces, vamos a tomar otra cartita. Aquí está la otra cartita. Esta sería U2. Y por aquí tenemos B2. Y tenemos sus respectivas funciones de transición. Esta sería P2 y esta sería Phi2. Y ahora nos gustaría encontrar o entender a qué es igual esta diferencial, ¿sí? De esta función, pero con respecto a las cartas nuevas que yo tomé, U2 y B2. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí tenemos la composición de esas 3 funciones y podemos hacer un truquito muy interesante. Como nosotros sabemos que el grupo, el conjunto de las transformaciones, de las difiomorfismos afines que preserva la orientación de la superficie es un grupo, entonces esta composición, la que estoy encerrando de color verde, la podemos ver, ¿sí? Como Phi2 compuesto con Phi1 inverso, compuesto con Phi1, compuesto con F, compuesto con Si1 inverso, compuesto con Si, compuesto con Si2 inverso. Y podemos agrupar estos 2 términos, estos 3 términos y estos 2 términos. ¿Sale? Y calculamos la diferencial a ambos lados de esa igualdad. Y cuando aplicamos la diferencial, podemos hacer uso de la regla de la cadena. Y cuando nosotros hacemos el uso de la regla de la cadena, entonces tenemos que esa igualdad o esa diferencial es igual a esta que están viendo en la siguiente lámina. Aquí está, a esta. Esto está interesante. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que nuestra superficie tiene estructura de traslación. Eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que esta diferencial viene siendo la identidad. Esta ya la calculamos, ¿sí? Esta va a ser A y esta también va a ser la identidad. ¿Sale? Entonces quiere decir que la diferencial que nosotros estamos calculando con el nuevo sistema de cartas para el punto P coincide con la matriz A que ya habíamos calculado para las primeras cartas que habíamos considerado. ¿Sale? Eso quiere decir que si tú quieres calcular en este atlas de traslación la diferencial en cualquier punto, si no importa la carta que te des, siempre vas a tener la matriz A. Eso está interesantísimo. Entonces, para cualquier punto, calculas la diferencial de tu función f y siempre vas a tener la matriz A. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tomas otro punto diferente de P, que sea Q? Ponte que es Q.
Entonces, ¿te gustaría saber ahora a qué es igual la diferencial de tu matriz, de tu función en el punto Q? ¿Sí? Me gustaría que fuera A. ¿Sí? La idea es que pudiésemos probar que es A. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea geométrica para llegar a ese resultado? Nosotros sabemos que nuestra superficie es conexa por trayectorias. Entonces, tú tienes tu superficie, no importa cómo sea, fíjense que aquí no está jugando un papel importante de que la superficie sea compacta o no compacta. Tienes por allá tu punto P, tienes tu punto Q, y puedes construir una trayectoria que junte estos dos puntitos, conexiones finales esos dos puntitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa trayectoria nosotros la podemos cubrir con una cantidad finita de cartas. Entonces vamos a cubrirla con una cantidad finita de cartas. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, por aquí tenemos otra copia de nuestra superficie. Por aquí tenemos f de P, por aquí tenemos f de Q, y la trayectoria bajo la función f nos va a dar otra trayectoria que también cubrimos con cartitas. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, del resultado anterior, ¿qué sabemos? ¿Qué se puede deducir? Que cuando tú calculas la diferencial de la función, en el punto P siempre te va a dar A. Siempre. Ahora, si tú en ese abiertito te mueves poquito, esa diferencial no va a cambiar, va a seguir siendo A. ¿Sí? En cualquier punto del abierto donde esté el punto P, ¿sí? La diferencial sigue siendo A. Eso lo puedes deducir o implica el razonamiento que hicimos en la parte anterior. Muy bien, si eso pasa, quiere decir que la intersección de los dos abiertos con los que tú estás cubriendo tu trayectoria, ¿sí? El abierto que sigue, su intersección, los puntos que están en la intersección, la diferencial también es A, ¿sale? ¿Eso qué va a implicar? Que entonces en el abierto continuo, para cualquier punto que tú te escojas, si quieres calcular la diferencial, ¿sí? También va a ser A. ¿Sale? Y así te vas moviendo. Y como lo estás haciendo en una cantidad finita de pasos, lo puedes definir de manera recursiva o puedes describir de manera recursiva este proceso hasta llegar, ¿sí? A calcular la diferencial de los puntitos que se encuentran en el abierto que tienen al punto Q. Y así mediante este proceso de encadenamiento puedes probar que la diferencial de la función en el punto Q coincide con la diferencial de la función en el punto P. Es decir, que va a ser la matriz A. Esa es la idea geométrica. ¿Sí? Y todas esas ideas provienen de la explicación que dimos en la parte 1 de la prueba. Bien. Entonces, toda esta explicación geométrica de los dibujos, si la desean leer, vienen las siguientes láminas y está bien explicadito ese proceso que les acabo de introducir con los dibujos, una prueba formal, por si les interesa leer. Por cuestiones de tiempo no quise enfatizar mucho en la prueba formal, porque todavía tengo mucho material que me gustaría contarles. Bien, entonces, ¿por qué es interesante y por qué es importante este teorema que les acabo de decir? Por entonces, fíjense, que a partir de ese hecho nosotros podemos definir un morfismo de grupos. ¿Entre quién y quién? Entre el grupo de difeomorfismos afines que preservan la orientación de nuestra superficie S que fijamos. Fíjense que ese no importa que sea compacta o no compacta, entre el general lineal de matrices de 2x2 con entradas en R. ¿Sale? ¿Cómo vamos a definir ese morfismo de grupos? Pues tú te tomas tu difeomorfismo afín al que tú quieras, ¿sí? Y cuando tú calculas la diferencial, eso va a ser una matriz de 2x2 con entradas en R. Y sabes que nunca va a cambiar. Sabes que nunca va a cambiar para cualquier punto en la cual tú la calcules. Entonces a la función f le vas a asociar su respectiva diferencial.
Y ese va a ser un morfismo de grupos, ¿sí? Entonces, tú vas a definir el grupo de Bisch de la superficie como la imagen del grupo de automorfismos afines de la superficie bajo ese difeomorfismo que acabas de definir, ¿sale? Y ese grupo de Bisch lo vas a denotar con este gamma mayúsculo. Y ese, chicos, es el grupo de Bisch asociado a una superficie de traslación. Bueno. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento de cómo se definió ese objeto. Bien. Entonces, ejemplitos de grupo de Bisch. El más sencillo es el del plano euclidiano, el de R2. Bueno, en este caso, su grupo de Bisch coincide con GL más 2R. ¿Sí? Lo único que hay que verificar es que GL2R es un subconjunto del grupo de Bisch del plano. Pues es muy sencillo. Tú te tomas cualquier matriz allí en GL2, en GL más 2R, ¿sí? Y consideras la transformación lineal que esta matriz induce, ¿sí? Y esta transformación lineal es un difeomorfismo que va de R2 a R2, cuyas, que en coordenadas locales, pues eso es un difeomorfismo afín de R2, porque pues R tiene la carta identidad. Entonces es muy sencillo. Bien, entonces cuando tú le calculas la diferencial a este difeomorfismo, pues coincide que es la matriz A. Entonces ahí no hay mucho que hacer, no hay mucho que trabajar. Vienen los grupos de Bisch interesantes. Entonces el siguiente grupo de Bisch que vamos a calcular es el del torito plano, ¿sale? Y lo vamos a hacer para el caso sencillo, cuando nosotros consideramos la retícula generada por los vectores estándar de R2. Bueno, aquí tenemos nuestros vectorcitos estándar, E1 y E2, ¿sale? Y con esos consideramos nuestro primer torito plano. Y vamos a calcular el grupo de Bisch a este. Si vamos a entender cuál es el grupo de Bisch de este torito, el que viene dado por tomar el cuadrado unitario, identificar sus lados paralelos mediante traslaciones. Muy bien, entonces el grupo de Bisch de este torito es SL2Z. ¿Sí? Ese es el grupo de Bisch de este torito. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, de hecho es sencillito, necesitamos herramienta, algo de relaciones de equivalencia y un poquitico de topología algebraica. No es mucho lo que necesitamos, son herramientas muy sencillas y bonitas. Bueno, entonces, vamos a probar dos contenentes. Primero vamos a probar que L2Z pertenece verdaderamente al grupo de Bisch de nuestro toro. Lo primero que tenemos que entender, chicos, es que el toro es una superficie compacta, ¿sale? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que cuando nosotros estemos calculando la diferencial, ¿sí? La diferencial es una matriz a la cual nosotros le vamos a calcular su determinante. Y como tiene que preservar la compacidad, es decir, el área de nuestra superficie, quiere decir que debe tener determinante igual a 1. Y esto pasa para cualquier superficie compacta. El determinante de esa matriz diferencial siempre tiene que ser igual a 1. Bueno, bien. Ahora, hay un hecho interesante que nos dice que si ustedes tienen una función que va de R2 a R2 y quiere que esta preserve la retícula Z cruz Z, un segundo, chicos. ¿Sí? ¿Quieres que preserve mi retícula? Preserve mis puntitos. Estos que tienen entradas en los enteros. ¿Sí? Esas funciones, esos difeomorfismos ya se conocen. ¿Sí? Se saben cómo son sus reglas de asignación.
son de la forma una matriz A, ¿sí? Y esa matriz pertenece a SL2Z más una traslación en los enteros. ¿Sale? Ese es un resultado clásico de la geometría compleja. Entonces vamos a usar ese resultado. Entonces, si yo me tomo una matriz de una transformación de esta forma, de R2 en R2, esta va a preservar nuestra retícula. ¿Eso qué implica? Que ese diffeomorfismo baja al cociente en el toro. ¿Sale? Entonces, esa función f me define una función en el cociente entre estos dos toritos. Esta es la función proyección y esta es la función proyección. Aquí está así. Y por la manera en que está dada esta función f, ¿sí? Cuando yo veo localmente mi función f gorrito, resulta que es una restricción de la f que va de R2 a R2. Entonces, eso quiere decir que f gorrito también es un diffeomorfismo afín, en el cual su diferencial coincide con la diferencial de la f que va de R2 en R2. Y así podemos verificar que efectivamente SL2Z es un subconjunto del grupo de Bich de nuestro conjunto plano. ¿Vale? Bueno, ahora viene la parte más complicada. ¿Sí? Nos gustaría probar que el grupo de Bich del toro es un subconjunto de SL2Z. Yo me equivoqué un segundito, perdón. Aquí es Z. Aquí es. Bien, entonces vamos a tomar un elemento en el grupo de diffeomorfismos afines que preservan la orientación del toro. Aquí está. Y calculamos su matriz diferencial. ¿Sale? Y queremos ver de que efectivamente esa matriz está en SL2Z. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos por aquí nuestro torito. Tenemos nuestra función f. Tenemos R2, nuestro planito. Tenemos las funciones proyecciones, respectivamente. Ahora vamos a tomar un punto en este primer toro. ¿Vale? Entonces, ese punto, vamos a llamarlo por esta clase de equivalencia, va a ir a f evaluado en la clase de equivalencia. Entonces, podemos encontrar dos puntos en R2 de tal manera que por aquí está X barrita y por aquí se encuentre Y barrita. De tal manera que cuando yo mande a Y barrita bajo la proyección, me caiga la clase de X. ¿Sale? Y cuando yo me tome Y barrita y lo mande bajo la proyección, me lleve a la clase de la función f evaluada en la clase de X. ¿Sí? Eso lo puedo hacer siempre. ¿Sí? Eso siempre lo puedo hacer. Entonces, hay un teoremita, ¿sí? Interesante de topología algebraica que te dice, oye, cuando tú tienes esta construcción que te acabo de mostrar y conoces quién es el cubriente universal de tu superficie, en este caso nuestra superficie es el toro y nosotros sabemos que su cubriente universal es el plano, entonces esa función f la puedes extender a partir de esos dos puntos que tú estás fijando, que es X barra y Y barra. Esa f la puedes extender a su cubriente universal, el cubriente universal al cubriente universal, de tal manera que el diagrama que están viendo conmute. ¿Sí? Entonces esa f chiquita la extendemos como una función del plano euclidiano al plano euclidiano, de tal manera que ese diagrama nos conmute. Y lo bueno es que cuando nosotros lo estamos haciendo conmutar a la f grande, la podemos ver, ¿sí? En coordenadas locales como una f chiquita. Pero f chiquita nosotros sabemos que es un diffeomorfismo afín del toro. Es decir, que esa f chiquita en coordenadas locales se ve de la forma ax más b. ¿Sí? Eso quiere decir que la grandota, la función f, también se va a ver así. ¿Sí? Pero esa función f se va a ver así en todo R2. Eso quiere decir que la f grandota es un diffeomorfismo afín del plano euclidiano. Y eso ya los conocemos. ¿Sí? Y además,
como va del toro en el toro, tiene que preservar la retícula, ¿sí? La retícula que está en R2, que me forma el torito, tiene que preservarse bajo esa función F grandota. Entonces, para que eso pase, no le queda más que a la función, que a la matriz A, esté en SL2Z. No le queda de otra, porque tiene que satisfacer todas esas condiciones. ¿Sale? Entonces, esa es la idea. Esas son las ideas para demostrar de que el grupo de bits de nuestro torito efectivamente es SL2Z. Bueno, no sé si quedó clara las ideas de la demostración. Bueno, aquí está la demostración formal de ese hecho que les conté. Muy bien. Otro grupo de bits. ¿Sí? Esta vez es el del cilindro. El grupo de bits, no, perdón, de cualquier torito plano. Todavía no terminamos, falta eso. Bien, entonces vamos a cambiar de todo. Vamos a cambiar nuestros vectores linealmente independientes. Tómense los vectores que ustedes prefieran. Por aquí yo me tomé uno que se llama U, por aquí me tomé uno que se llama B. Y con ese pues podemos formar otro torito plano. Entonces nos gustaría saber cuál es el grupo de bits de este nuevo torito. Bueno, entonces resulta que el grupo de bits de este torito es conjugado a SL2Z. ¿Cómo vemos eso? Está muy sencillo. Bueno, entonces nosotros sabemos que la base dada por los vectores U y B, ¿sí? La podemos llevar a la base estándar E1, Y2 mediante una transformación lineal, ¿sale? Y esa transformación lineal viene dada por una matriz A. Muy sencilla, aquí la podemos ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos de R2 a R2, ¿sí? Tenemos nuestra base U. Camilo, Señor. me imagino que estás suponiendo que el área del nuevo toro también es 1, porque si no te sale, ¿qué pasa? Está conjugado un GL. Sí, señor. Sí, de área 1, sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevamos la base V a la base estándar, ¿sí? Con esa transformación lineal, ¿sale? Entonces, con esas bases, ¿sí? Nosotros podemos definir un difeomorfismo del teorito dado por la base que escogimos al torito estándar, ¿sale? ¿Y por qué al torito estándar? Porque allí ya conocemos cómo son sus grupos de bits. En este ya los conocemos, ¿sale? Entonces, podemos llevar después, ¿sí? Un difeomorfismo de estos, ¿sí? En el toro o un elemento de su grupo de bits con el difeomorfismo inverso, con su difeomorfismo inverso, ¿sale? Entonces, este lo regresamos, este se da con A y regresamos con la inversa. Y regresamos al torito original. Ay, no me alcanzó. Bueno. Entonces, con ese diagramita podemos deducir que efectivamente el grupo de bits de otro toro, ¿sí? Es el grupo de bits del toro estándar que ya conocemos, conjugado en SL2Z. Bueno, pensando bajo la observación que nos dijo Rubén, que estos toros tienen área U. ¿Vale? Bien. Ahora sí, vámonos a calcularnos el grupo de bits del cilindro. Bueno, entonces el grupo de bits del cilindro, este ya es un poco más extraño. ¿Sí? Es el grupo infinitamente generado por las matrices, ¿sí? Que pertenecen a este grupo P que les estoy escribiendo allí, que son las matrices de 2 por 2, cuya primera entrada es 1, la siguiente entrada es T, y el primer renglón, en el segundo renglón nos da 0, y en el tercer renglón nos da, en el segundo renglón
segunda entrada nos da S. Y las condiciones es que T y S son reales y S es mayor estricto que 0. ¿Sale? Y además vamos a considerar la matriz menos identidad. Entonces el grupo de bits del cilindrito clásico que están viendo es el generado por las matrices que están en el grupo P y la matriz identidad. Entonces, si se dan cuenta, este es un grupo infinitamente generado. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se prueba de que efectivamente este es el grupo de bits del cilindro? Básicamente son las ideas que se describieron en la prueba del grupo de bits del toro, con covariantes universales, ¿sí? Y viendo que los únicos difeomorfismos de R2 en R2 que preservan la retícula, efectivamente son los elementos que están aquí. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sale? Bueno, no me voy a detener en contarles más a fondo, pero es copiar y pegar lo que se explicó en la demostración del grupo de bits del torito. Bien, entonces como un ejercicio, este sí no lo he visto en los textos, ¿sí? Pueden probar que las únicas matrices que dejan invariante la retícula de 1Z, efectivamente, son las que se encuentran en el grupo de bits del cilindro. Bien. Bueno, entonces ustedes saben que cuando tenemos el conjunto de matrices de 2 por 2 en los números reales, nosotros podemos ponerlos en biyección con R4. Y mediante esta biyección podemos dotar a este conjunto de matrices con una topología. Y así podemos darle la topología del subespacio al general lineal con determinante positivo. ¿Sí? Le damos la topología del subespacio. ¿Sale? Entonces, el grupo de bits, ¿sí? Como es un subgrupo del general lineal, entonces el grupo de bits también tiene una topología. Ahora, vamos a probar, ese es el teorema así que me gustaría que probáramos en estos 30 minutos, es que el grupo de bits de una superficie de traslación compacta es un grupo discreto de SL2R. Como ustedes vieron, el grupo de bits del toro, ¿sí? Es SL2Z. Ustedes saben que ese es un grupo discreto. ¿Sale? Entonces, más o menos nos podemos dar a la idea o pensar de que este teorema es cierto. ¿Sale? Allá tenemos un ejemplito. Muy bien. Entonces, para probar este teorema, necesito introducir unos objetos de los cuales ya hemos hablado. El día de ayer René nos habló sobre las conexiones sillas. Entonces, vamos a definir qué son esos bichos de las conexiones sillas. Entonces, una conexión silla es una curva geodésica de mi superficie, cuyos puntos finales son singularidades, ¿sí? Son de estos puntos cónicos. Y vamos a pedir que dentro de mi curva, cuando yo la estoy trazando en mi superficie, por allí no hayan puntos cónicos. ¿Sale? Esas son nuestras conexiones sillas. Bueno, entonces, están viendo una figura, el origami de la L, que ya estudiamos el día de ayer. En este origami pueden ver ejemplos de conexiones sillas. Por aquí tenemos uno. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo de conexión silla. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Camilo, disculpa, ¿puedes ocupar un color negro o algo así un poco más oscuro? Disculpa. Claro que sí, ahí está. ¿Mejor? Vale, gracias, disculpa. Sí. Ahí están las conexiones sillas. Bueno, entonces si se dan cuenta, ¿sí? Así como las podemos ver en el dibujo, esas conexiones sillas, las podemos pensar como segmentos de línea recta. ¿Sale? Entonces, ese pensamiento nos lleva a la siguiente definición geométrica de R2 que se llaman los vectores de holonomía. Entonces, cada vez que ustedes tienen una conexión silla de estas geométricamente se recorren en una dirección. ¿Sí? Se van en una dirección. ¿Vale? Y además le pueden calcular su longitud. ¿Sí? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ya definimos una métrica riemanniana y con la métrica riemanniana podemos calcular la longitud de una curva. Entonces,
cada conexioncilla nosotros le vamos a asociar dos vectores en R2 que se van a llamar vectores de holonomía, ¿sí? Van a ser B1, B y menos B, ¿sale? La dirección de B es la misma dirección que sigue la conexioncilla. La dirección de menos B es la dirección opuesta, ¿sí? ¿Y cuál es la longitud de estos B? Pues coincide con la longitud de nuestras conexionesillas, ¿sale? Nada más que estos vectores los vemos en R2. Muy bien. Y así, estos vectores se los asociamos a cada una de nuestras conexionesillas y nos construimos un conjunto que se llama el conjunto de vectores de holonomía de la superficie. ¿Sale? Ahí está. Bueno, este conjunto es importantísimo porque es clave en la prueba de que verdaderamente el grupo de Bisch de una superficie compacta y discreta. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar un poquitico estas conexionesillas a partir de nuestros disomorfismos afines. Bueno, ¿cómo definimos nuestros disomorfismos afines? Mandas puntos cónicos en puntos cónicos. Entonces, déjenme regresar poquito a mi L. Supónganse que ustedes tienen un disomorfismo afín de tu origami. Vamos a llamarlo F. Ahí está mi L. ¿Sí? Y toman una conexioncilla. Esta, vamos a tomar esta. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué está sucediendo? Como F es un disomorfismo afín, la composición de gamma con F también va a ser una conexioncilla. ¿Sí? También va a ser una conexioncilla. Eso está interesante. Y además, cuando nosotros le calculamos la diferencial a nuestra función, ¿sí? Esta conexioncilla, ¿sí? Tiene asociado el vector B y menos B. Entonces, la diferencial evaluada en B y menos B nos va a dar nuevamente los vectores de holonomía. ¿De quién? Ah, perdón. ¿De quién? De F compuesta con gamma. Gamma tiene asociados son estos vectores. ¿Sí? Y la diferencial evaluada en B y menos B me los va a enviar en los vectores de holonomía asociados a esta nueva conexioncilla. Son los vectores de holonomía de este cuate. De esta conexioncilla. Entonces tenemos estas propiedades geométricas que nos arrojan los disomorfismos afines de las superficies que estamos estudiando. Bueno, entonces, ¿qué nos induce eso? Que el grupo de Bisch va a actuar linealmente sobre el conjunto de holonomía de nuestra superficie compacta. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver a partir de lo que les acabo de contar. ¿Qué más está pasando? Bien, si ustedes tienen una superficie de relación compacta y no hay puntos singulares por allí, entonces, como ya les dije, tenemos una cantidad finita de puntos singulares. Entonces, ¿qué está pasando? Si ustedes toman un vector de holonomía de la superficie, entonces solo puede haber una cantidad finita de conexionesillas asociadas a ese vector de holonomía. ¿Sale? Si es coherente eso para todos ustedes. Fijan un vector de holonomía y se preguntan cuántas conexionesillas están asociadas a ese vector de holonomía y tiene que haber una cantidad finita de conexionesillas. No puede ser infinita. ¿Sí? ¿Qué pasa si fuera infinita? O la superficie tiene una cantidad infinitas de puntos singulares o por ahí hay un punto singular que es isométrico al cubriente ramificado infinito del disco ramificado en el origen. Y pues en las superficies compactas eso no puede pasar, no hay ese tipo de singularidades cónicas infinitas. ¿Sale? Entonces, ese es el argumento de por qué cada vector de holonomía en una superficie compacta tiene a lo más
una cantidad finita de conexiones sillas asociadas. Bueno. Ahora vamos a probar que efectivamente el conjunto de vectores de holonomía es un subconjunto discreto de R2. Sí, esta es la carnita o esta es la base de cómo vamos a probar de que el grupo de Bich de las superficies compactas es discreto. El espíritu es la demostración de esta proposición. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos un vector, el conjunto de holonomías, y una sucesión también de vectores de holonomía que converja a ese vector B que nos escogimos. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos vectores B sub n tiene asociada una cantidad finita de conexiones sillas. Aquí las tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a considerar el conjunto de todas esas conexiones sillas que están asociadas a cada uno de los vectores de nuestra sucesión. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Como nosotros tenemos una cantidad finita de puntos singulares sobre nuestra superficie, ¿sí? De todas esas conexiones sillas que hay aquí, tiene que haber una familia, ¿sí? Una familia infinita que salgan del mismo punto singular y terminen todas en el mismo punto singular. Eso debe de pasar. Entonces tenemos nuestro 2 toro, tenemos los puntos singulares, tenemos esa familia de conexiones sillas, entonces va a haber una subfamilia que salen del mismo punto singular y terminan en el mismo punto singular. Y esa familia es infinita. ¿Vale? Eso tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, eso nos induce a tomarnos una subsucesión de nuestra sucesión original. ¿Sale? Bien. Ahora, viene la parte interesante. Estás en tu superficie. Tienes dos puntos singulares especiales. Y por allí tienes una cantidad infinita de conexiones sillas que salen de uno de esos puntos singulares y llegan al otro punto singular. Es infinita. Entonces aquí hay algo interesante. ¿Sí? Tenemos una estructura de traslación en nuestra superficie. Entonces, desde el punto inicial donde salen todas las conexiones sillas al punto final, vamos a trazar una conexión silla interesante. ¿Cuál es la conexión silla interesante? Nosotros tenemos el vector B donde están convergiendo, donde converge la subsucesión asociada a estas conexiones sillas. Ese vector tiene asociada su dirección. Entonces, desde el punto singular donde salen todas estas conexiones sillas, vamos a lanzar una geodésica en esa dirección. Sí, la lanzamos. Y probablemente pasa por el otro punto singular. ¿Sale? Por ahí la lanzamos. Ahí está. Está la verde. Esa es una conexión silla, se llama gamma. ¿Sí? Gamma va en la misma dirección que el vector B. Tiene la misma dirección. Dirección de gamma, la misma dirección de B. ¿Sale? Bien. Ahora nosotros vamos a meter en un tubito a la curva gamma. En un tubito euclidiano. ¿Sí? La vamos a meter en un tubito euclidiano. ¿Sale? Entonces ese tubito se ve más o menos así. Por aquí están los puntos cónicos. Entonces, lo que va a suceder es que en ese tubito, nosotros lo podemos hacer tan pequeño como queramos, de tal manera que no hayan otros puntos cónicos, sino los puntos cónicos de donde salen las conexiones sillas y terminan. ¿Sí? Ahí están todos encerrados. Esos son los únicos puntos cónicos que están ahí encerrados. Y además en ese tubito hay una cantidad infinita de esas conexiones sillas. Ahora,
como eso es un abierto de mi superficie, entonces ese abierto yo lo puedo pensar como un objeto en R2. ¿Sí? Como un abiertito que está en R2. ¿Sale? Y este punto singular yo lo puedo acomodar de tal manera que coincida con el origen, y el otro punto singular lo puedo considerar como el punto final de mi vector B. Y entonces, ¿qué está pasando? Tengo una cantidad infinita de vectores, ¿sí?, que arrancan desde el origen y terminan en B. Entonces, geométricamente esos vectores no se pueden ver así. No se pueden ver así. Se tienen que ver rectos, se tienen que ver todos sobrepuestos sobre B. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué está implicando? Que para algún n suficientemente grande, ¿sí?, los vectores de mi sucesión original tienen que coincidir con B. ¿Sí? Tienen que coincidir con B. Eso tiene que pasar. Geométricamente ese es el hecho que tiene que pasar. Y eso probaría que efectivamente nuestro conjunto de vectores de holonomía es discreto. Entonces, esa es la prueba geométrica. Esos son todos los argumentos para probar de que este conjunto es discreto. Bueno, entonces si quieren una demostración más formal, en las diapositivas está escrita esta demostración por si la quieren revisar. Bueno. Muy bien. Vamos a recordar que un subgrupo de SL2R es discreto si solo si para toda sucesión de transformaciones que se tomen en SL2R, tal que converja en la identidad, debe existir un M en los naturales, tal que para todo M pequeño más grande que ese M que se tomaron, resulta que T sub N, M es igual a la identidad. Esa es una equivalencia para probar de que un subgrupo de SL2R es discreto. Y vamos a usarla. ¿No? Señor. Ahí TN están en gamma, eso, no SL2R. Perdón, ¿en dónde? Los TN, Sí. transformaciones de gamma. Sí, gamma. Gracias. Gracias, Rubén. Muy amable. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a probarnos que nuestro grupo de Lebesgue de una superficie de relación compacta es un subgrupo discreto de SL2R. Bien, entonces vamos a tomarnos una sucesión de transformaciones en el grupo de Lebesgue gamma S, tal que converja en la identidad. ¿Sale? Entonces vamos a recordar que el grupo de Lebesgue actúa linealmente sobre el conjunto de los vectores de holonomía de la superficie. ¿Sale? Entonces, si tomamos un vector de holonomía de S, entonces esta sucesión T sub n por B, esta va a converger a el vector B. ¿Sale? Cuando n se hace lo suficientemente grande. Ahora, nosotros acabamos de probar que el conjunto de vectores de holonomía es un conjunto discreto. Entonces, no queda de otra de que exista un m en los naturales, tal que para todo m, chiquito más grande que ese m, se tiene que cumplir, que T sub m tiene que ser igual a la identidad. Y bueno, esa es la prueba. Entonces, si se dan cuenta, el espíritu, lo fácil de la demostración de este teorema fue la proposición anterior. Bien. Muchas gracias por su atención, chicos. Sí logré probar mi teorema interesante del curso. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Camilo. ¿Alguna pregunta, comentario? Rubén, Gerardo. Camilo, una pregunta. ¿La relación de grupos de Lebesgue con sus cubrimientos? Sí. Esa relación se estudia mucho cuando tú tienes los origamis, ¿sí? Porque ves que un origami es un cubriente del toro.
Entonces, para ciertos origamis especiales, ¿sí? Existe una relación que te dice que su grupo de bis es un subgrupo de SL2Z, ¿sí? Para ciertos origamis, Ahora, en un reciente manuscrito que tengo en Archive, tengo una pequeña relación o trato de acercar a esa pregunta. Ves que nosotros le podemos dar estructura de traslación mansa a las curvas hiperelípticas infinitas, ¿sí? Entonces esas curvas hiperelípticas infinitas tú las puedes proyectar al plano complejo, ¿sí? Con la proyección en la primera coordenada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación del grupo de bis del plano complejo con el grupo de bis de la curva hiperelíptica infinita? Entonces allí hay unos teoremas que te dicen un poco de cómo es esa relación. De acuerdo a cómo tú tomes estratégicamente los puntos de tu sucesión, que son los ceros de tu función de Weierstrass. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, entonces agradecemos a Camilo nuevamente, aplausos para él.